¿Te has detenido alguna vez a pensar en el futuro? ¿Has considerado lo que vendrá después de nuestra vida en este mundo? Hay algo más grande esperándonos, algo que ha sido prometido desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la venida de Cristo? Hazte esta pregunta: ¿cómo será ese día? ¿Qué podemos hacer para estar preparados? Las respuestas a estas preguntas están en la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 42 y dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. ¿Y cómo podemos mantenernos despiertos y preparados? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas de una manera que refleje nuestra fe y esperanza en la venida de Cristo? Presta mucha atención a este video. ¿Cuánto faltará para el regreso de Cristo? ¿Acaso seremos la generación de los últimos tiempos? ¿Cuánto faltará para que comiencen a suceder todas las profecías del Apocalipsis? Como quizás usted sepa ya, recientemente numerosas noticias han impactado al mundo entero, como el terrible incendio sucedido en Hawái, el cual ha dejado a decenas de personas fallecidas junto con otras muchas desaparecidas, o también la muerte de aquel candidato presidencial en Ecuador, lo cual ha causado una gran controversia y alboroto en ese país. Y sabes que al escuchar estas noticias, en añadidura a las numerosas crisis que nuestro mundo vive hoy en día en la salud, la economía, la seguridad y sobre todo en lo moral y espiritual, hay una pregunta que resuena en nuestro corazón para aquellos que conocemos las profecías bíblicas, y es: ¿cuánto faltará para que Cristo aparezca en las nubes y termine con toda esta maldad? Y si seremos acaso la generación del tiempo del fin, o si acaso todavía falta un poco más. En este video pretendo darte 5 razones por las cuales creo personalmente, a la luz de la palabra, que sí somos la generación del fin muy probablemente, y por qué creo que Cristo Jesús viene muy pronto y por qué muchos tienen que despertar. Pero antes te voy a pedir que nos dejes un fuerte like, sí, a este video, para que al hacerlo usted se convierta en un colaborador de este mensaje de la verdad, para que se siga predicando en las redes. Y que por favor, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, que lo hagas ahora mismo, activando también la campana de notificaciones para que seas avisado de cada video que sacamos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Cada miércoles, trayéndote una palabra de enseñanza, de respuesta a tus preguntas, pero también de advertencia con respecto al tiempo del fin. Bueno, lo que sucede es que aunque la Biblia nos enseña que no podemos saber el día ni la hora en que Cristo Jesús vendrá, sí nos da la palabra de Dios ciertas señales para que supiéramos cuándo estuviéramos cerca de ese tiempo final, o sea, cuándo estaríamos en los últimos días. Y esto es lo que quiero hablarles en este video: 5 señales, 5 razones por las cuales creemos que muy probablemente pudiéramos ser la generación del tiempo del fin, o sea, la generación cristiana que va a ser levantada para el cielo, mientras que en la tierra será derramado el juicio de Dios sobre los pecadores. En primer lugar, tenemos la señal profética de la nación de Israel. Obviamente, como muchos bien dicen, Israel es el reloj profético de Dios, y esto es así porque lo que allí acontece tiene que ver mucho con el cumplimiento de las profecías del fin. Sucede que, como usted sabe, en el año 70 después de Cristo, Israel quedó destruida como nación, y así como Jesús había profetizado, no quedó piedra sobre piedra en Israel, en Jerusalén, pero así como Dios dijo, la higuera iba a reverdecer, Israel se iba a levantar otra vez, lo cual aconteció en el año 1948, 14 de mayo, cuando Israel fue establecido otra vez como una nación, como un estado independiente. Y la razón por la cual creemos que esto es de suma importancia es porque Cristo Jesús dijo en Mateo 24 que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca, hablando de las profecías del fin. Y cuando Él dijo esta generación, no creemos que se estuviera refiriendo a aquella generación, sino a la generación que diera el reverdecimiento en Israel. Y preste por favor mucha atención a esto, porque si una generación dura entre 70, 80 o 100 años, esto nos indica que estamos muy cercanos a que termine esa generación que vio el reverdecimiento de la higuera. Obviamente,
mucho cuidado con ponerse a hacernos cálculos y decir Cristo viene en tal año o la fecha límite es tal. Mucho cuidado. Nadie puede decir el día, la hora, el mes o el año en el Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Solamente el Señor nos dio esta señal de Israel y el reverdecimiento de esa amada nación para que supiéramos cuán cercanos estamos al regreso del Señor. Y al mirar a Israel queda muy evidente que Cristo Jesús viene muy pronto y que muy posiblemente pudiéramos ser la generación del tiempo del fin. Ahora bien, hay una segunda señal o evidencia que nos deja ver cuán cercanos estamos al tiempo del fin, y es la manifestación de falsos cristos, falsos profetas y la apostasía. Jesús dijo en Mateo 24: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También dijo en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y finalmente el apóstol Pablo dijo que antes que viniese la segunda venida de Cristo, vendría el tiempo de la apostasía. Y sabes que la apostasía es un periodo en especial que se manifestaría en el tiempo del fin, donde muchos apostatarían, o sea, abandonarían la fe y la verdadera doctrina, la verdadera fidelidad a Cristo, para escuchar a doctrinas de demonios. En este último tiempo, lamentablemente, estamos viendo en las redes sociales personas que están abandonando la fe, otros que están viviendo en pecado. Es sabido de ministros, personas que se hacen llamar pastores, pero que viven en fornicación y adulterio. Hemos visto cristianos que se han conformado al mundo para vivir un evangelio light, un evangelio en ambas aguas, compartiendo con Cristo y con el diablo, con la santidad y con el pecado. Pero también hemos visto un auge tremendo de falsos predicadores. Por ejemplo, uno que me encontré en las redes sociales poniendo en duda la palabra de Dios. Toda esta gente que pone en duda la palabra de Dios, lo que están haciendo es ser emisarios del enemigo para confundir la iglesia y que los débiles en la fe sean alejados de la verdad. Y todo esto, mi estimado hermano, es parte de la señal que Cristo Jesús ya advirtió de que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y que vendría el tiempo de la apostasía. Una tercera señal que vemos en la palabra es el aumento de la maldad, cuando Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría en el tiempo del fin. Obviamente, a través de la historia hemos visto momentos cuando el pecado y la maldad ha crecido de una manera terrible en la tierra, como en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, o como en el tiempo de Lot, cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero sucede que en el tiempo del fin está profetizado que la maldad aumentaría en una manera terrible, y creo que ya lo estamos viendo hoy en día con distintas, numerosas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando. Vemos también la alta promiscuidad en nuestra sociedad. Estamos como en los días de Lot, días de promiscuidad, días de maldad. Y lo que esto anuncia, mi estimado hermano y amigo, es que se acerca el tiempo cuando el Señor va a retribuir al mundo impío por su maldad, cuando del cielo caerá la ira de Dios. Pero qué bueno que para los cristianos dice la palabra que nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Una cuarta señal que la Biblia ofrece es la de distintos fenómenos en la tierra. Como Jesús dijo en Mateo 24 que habrían pestes, hambres y terremotos, así lo estamos viendo ya hoy en día. Pestes por el mundo entero, hambres, hambrunas, necesidad, inflación, terremotos en diferentes lugares. En solamente este año 2023, distintos terremotos han sacudido el mundo, y recientemente hemos visto el incendio terrible en Hawái, allá en la isla de Maui, donde más de 53 personas han fallecido y otras muchas han desaparecido por un incendio tan terrible que ha destruido casas, edificios, iglesias, la vegetación, en fin, ha sido algo
algo terrible que ha sacudido Hawái, y estos fenómenos nos deben recordar que este mundo no aguanta más y que pronto Cristo Jesús viene por su iglesia. Pero hay una quinta y última señal que quiero tratar en este video, y es el aumento de la ciencia, porque el profeta Daniel dijo que la ciencia se aumentaría en el tiempo del fin. Sabe que en este último siglo hemos visto avances tremendos, como la creación de los aviones en el 1903, la penicilina en el 1928, el internet en el 1983 y el primer celular en el año 1984. Pero en estos últimos años hemos visto cómo la ciencia ha ido en aumento más y más, cuando por ejemplo con la huella digital podemos desbloquear un teléfono o una puerta, y aún más la creación de la famosa inteligencia artificial, donde, como ya dije en un video, esto pudiera ser algo muy relacionado con el fin de los tiempos y la imagen de la bestia de la cual se habla en la Biblia. Pero todo esto nos enseña que estamos en el tiempo del fin, porque así como la palabra lo dijo, la ciencia ha ido en aumento, y todo esto, aunque obviamente podemos beneficiarnos de cosas como los teléfonos y demás, no podemos olvidar que la profecía se está cumpliendo y Cristo Jesús viene muy pronto. Así que, mi estimado hermano, por estos motivos creo sinceramente que sí estamos en los últimos días, que pudiéramos ser la generación del tiempo del fin, y que muy pronto Cristo Jesús regresará para buscar a su pueblo. Pudiera ser hoy, mañana, en un año, en unos años, no lo sabemos, pero sí creemos que estamos llegando a ese día glorioso, y que nuestra generación es la que va a ver el arrebatamiento de la iglesia. Si te gustó este video, déjame saber en los comentarios. Que Dios te bendiga.